bastante antes de llegar a Grañón. Pues las previsiones es pues seguir así todos los días hasta que se escuchen cambios. Queremos que se nos oiga. No puedes tener ilusión de trabajar para poner dinero de tu bolsillo siempre y viendo que tus padres se están arruinando, tú no vas a ir al mismo sitio. Entonces pues la gente decide dejar el sector. Bueno, parece que está la Guardia Civil ya, empieza a meter algunos tractores hacia Grañón. Este gobierno está con el campo. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Dejen de ponerles zancadillas, con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical. Y por unidad de acción lo que queremos es apoyar a todos nuestros socios y socias que ahora mismo están en las carreteras y en las calles riojanas. Es verdad que hayamos llegado un poco tarde. El ninguneo de los políticos al sector agrario a través de sus organizaciones agrarias ha llevado a que el campo estalle. Creemos que la unidad del sector es lo que tiene que prevalecer y desde ese punto de vista no descartamos ninguna posibilidad porque estamos en una realidad cambiante y nosotros tenemos que adaptarnos a esa situación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La convocatoria de esa tractorada comunicada a la delegación del Gobierno para el próximo día 13 por Araja a Saja, UAGR y UPA para el próximo día 13 aquí en nuestra comunidad se mantiene viva, pero se celebrará o no en función, ya lo han escuchado, de los acontecimientos de los próximos días con movilizaciones espontáneas de agricultores y de ganaderos. Además, las asociaciones han apelado a que les convoque a una reunión el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán. En esta segunda jornada de protesta del campo riojano, los antidisturbios de la Guardia Civil han tenido que actuar contra los agricultores, quienes habían interrumpido el tráfico en la A12 en Navarrete. Según la delegación, 200 agricultores, según los manifestantes, cerca de medio millar, han aparcado sus tractores en el polígono de Lentiscares, a unos 13 kilómetros de Logroño, durante aproximadamente una hora. Tras una conversación entre Guardia Civil y agricultores, se ha producido una carga policial y ha sido necesario que los antidisturbios disuadiesen a los concentrados para abandonar el lugar. La delegada del Gobierno en La Rioja ha asegurado que hay líneas rojas que no se pueden cruzar y no van a permitir hechos como estos, como cortar autovías y autopistas que ponen en riesgo sus vidas, pero también la de los conductores. Quiero insistir en que estas son las actitudes que no vamos a autorizar. No están autorizadas y no lo vamos a hacer de facto. En primer lugar, porque pone en serio peligro a los propios manifestantes y, por supuesto, pone en peligro a terceras personas que, en este caso, vayan a circular por las autovías. Pues ya saben que este no ha sido el único incidente. Ayer nos hacíamos eco de esta detención de un ganadero por parte de la policía local de Logroño, quien presuntamente había intentado arrollar a los agentes. El hombre salió ayer en libertad sin cargos y se encuentra a la espera de un juicio rápido. Hoy el alcalde de la ciudad ha refrendado la actuación de los agentes municipales. Creo que la reacción de la policía local fue, desde el punto de vista profesional y operativo, lo razonable y acorde a las circunstancias. Y también han sido polémicas las declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras, donde desprecia las protestas del campo porque, según dijo, responden a intereses empresariales. Unai Sordo aseguraba que los manifestantes son empresarios del campo que se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales.
donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Son los mismos que se están oponiendo a las subidas del salario mínimo interprofesional, o que cuando sube el salario mínimo interprofesional dicen que hay que incrementar la jornada de trabajo en el campo para que el precio hora se mantenga igual. Bueno, pues ante estas declaraciones hoy los agricultores riojanos respondían así a esas declaraciones. Escuchen. Yo pienso que no están los empresarios detrás. Y no ha habido ningún gran empresario ni nada de eso. O sea, hemos sido nosotros, estamos nosotros, y los grandes empresarios ni nada han traído tractores ni están por aquí dando vuelta. Al final los que nos reunimos al final de la manifestación somos nosotros. Y o sea, yo creo que somos todos gente que tenemos nuestras propias explotaciones, pequeñas explotaciones. Aquí somos agricultores, gente de abajo, no hay grandes empresas por detrás, ni partidos políticos, como se ha hablado también, ni sindicatos, no hay nada de eso. Somos gente del campo, gente humilde, que nos hemos juntado cansados ya de la situación y pidiendo por favor ayuda de que cambie esto. Es que si no, muchos no sé cómo van a terminar el año, es que está muy mala cosa. Estamos a miércoles, también hablaremos hoy en la tertulia de portavoces parlamentarios de este plan del incentivo al trabajo autónomo de La Rioja, anunciado esta semana por Gonzalo Capellán. Ya lo saben, 55 millones en ayudas directas a los 24.000 autónomos riojanos. El único requisito, llevar más de un año registrado como tal. Las primeras ayudas se pueden solicitar a partir del próximo mes de marzo. En el día de ayer, tanto la Asociación de Trabajadores Autónomos de La Rioja, ATA, como la Unión de Trabajadores Autónomos mantenían una reunión con Gonzalo Capellán y también con Belinda León para tratar de esclarecer las dudas sobre la concesión de estas ayudas al sector, estos 55 millones de euros. Una reunión con la que ambas instituciones quedaron satisfechas. Las medidas, pues hombre, son buenas, son para paliar pues, parte del gasto de la seguridad social, o cada autónomo lo puede invertir donde quiera. Es un apoyo para el autónomo y una inyección de liquidez también para tanto para los que están a punto de jubilarse, como para los autónomos nuevos y como para los que ya están consolidados. Bueno, pues de estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Punto de Encuentro. Lo vamos a hacer con los portavoces parlamentarios. Esta noche nos acompaña por el Partido Popular Diego Bengoa, por el Partido Socialista Sara Orradre, por Vox Héctor Alacid y por Podemos Izquierda Unida estará con nosotros Enar Moreno. A todos ellos les damos la bienvenida tras la publicidad. Hasta ahora. Bastante antes de llegar al año. Pues las previsiones es pues seguir así todos los días hasta que se escuchen cambios. Queremos que se nos oiga. No puedes tener ilusión de trabajar para poner dinero de tu bolsillo siempre y viendo que tus padres se están arruinando, tú no vas a ir al mismo sitio. Entonces pues la gente decide dejar el sector. Bueno, parece que está la Guardia Civil ya, empieza a meter algunos tractores hacia Grañón. Este gobierno está con el campo. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Dejen de ponerle estancadillas, con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical.
por Unidad de Acción lo que queremos es apoyar a todos nuestros socios y socias que ahora mismo están en las carreteras y en las calles riojanas. Es verdad que hayamos llegado un poco tarde. El ninguneo de los políticos al sector agrario a través de sus organizaciones agrarias ha llevado a que el campo estalle. Creemos que la unidad del sector es lo que tiene que prevalecer y desde ese punto de vista no descartamos ninguna posibilidad porque estamos en una realidad cambiante y nosotros tenemos que adaptarnos a esa situación. Bueno, pues vamos a saludar ya a Sara Radre, ¿qué tal? Buenas noches. Enar Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Diego Bengoa, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Héctor Alatiz, Hola, muy buenas noches. Bueno, movilizaciones hasta que aguanten. Hemos interpretado que esa convocatoria del próximo día 13 también se queda un poco pendiente de lo que va a suceder y también ha quedado todo pendiente de que haya movimientos que ya empezaban a verse en Bruselas y hoy en el Congreso de los Diputados también se ha hablado sobre agricultura y vamos a escuchar qué es lo que ha pasado allí. 9 de la mañana y los diputados ocupan sus escaños. Eso sí, el campo marca la actualidad. Vamos a hablar de eso ahora en la sesión de control, ¿vale? Pues sí, una sesión de control llena de reproches al gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Aunque el presidente destaca los 4.000 millones de euros en ayudas al campo otorgados en estos 2 últimos años. Este gobierno está con el campo, señoría. Y lo está no solamente de palabras, sino también con los hechos. No solamente las reuniones que ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. A pesar de la reunión entre el señor Planas y las 3 principales asociaciones de agricultores, las movilizaciones hoy siguen. Somos el gobierno que mejor comprende y más apoyado a los agricultores y a los ganaderos de España en este siglo. Y acusan al Partido Popular de la mala gestión en las comunidades autónomas gobernadas por su partido. El problema, ustedes han entregado 4 consejerías de Agricultura a Vox. Por su parte, Vox recrimina la política ecologista. Dejen de ponerles zancadillas, con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical. Pero Sánchez señala a Abascal como un partido sin soluciones para el campo. Ustedes proponen una fórmula letal para el campo español y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Desde el hemiciclo hoy se habla de soluciones para el sector primario, pero ellos aseguran que no las tienen. Bueno, pues esto ha pasado en el Congreso. Podemos decir como resumen que la agricultura está ya cansada también de muchas promesas, los políticos tienen mucho que decir y bueno, pues se han empezado. A mí ayer, y lo voy a poner sobre la mesa, me llamaba la atención que Ursula von der Leyen, por ejemplo, dijese que a partir de ahora que hay que escuchar a los agricultores, ¿no? Sí, bueno, y eso me llamó profundamente la atención, la verdad. Bueno, a mí también me llama profundamente la atención y sobre todo porque hay que tener en cuenta cuál es el origen de la Unión Europea. Yo creo que es evidente para todos los que tengan un poco de conocimiento, ¿no? Cuál el origen de la Unión Europea viene después de la Segunda Guerra Mundial y en torno a 2 cuestiones fundamentales. No nos olvidemos que se llamaba aquello del carbón y el acero, es el primer acuerdo y es pues se aborda una cuestión de abastecimiento y desde luego la agricultura ha estado en el centro. Por eso yo creo que las políticas agrarias son fundamentales y es verdad que en junio tenemos elecciones a la Unión Europea y creo que esto va a ser una cuestión clave y creo que eso es una buena noticia. Junto con otra buena noticia que yo ahora estaba viendo las imágenes, no es la primera vez evidentemente, pero hemos visto las imágenes estos días y a mí todavía me da esperanza, ¿no? Y es pues la juventud de muchos de los que hoy están aquí y es verdad que bueno, que yo creo que la situación de malestar en el campo viene de lejos, pero que aún así, bueno, pues tenemos gente que está dispuesta a alimentarnos y yo creo que eso hay que agradecerlo, hay que reconocerlo y hay que hablar de políticas muy generales. Yo creo que esto no se trata de que nos echemos las manos las culpas si al gobierno central o al gobierno autonómico en función de que ahora mismo tenemos un distinto color, sino yo creo que esto va de política mucho más allá, ¿no? Y hay
reivindicaciones que creo que son asumidas por la sociedad en su conjunto. Traigo aquí las cifras, por ejemplo, de la diferencia entre el precio que le pagan al productor y el precio que el consumidor pagamos. El problema de los intermediarios en el ámbito de los alimentos es una cuestión muy preocupante, más cuando, pues, como consumidores todos vemos como los precios se incrementan y me parece que podíamos culpar al productor, pero es que encima al productor le pagan un precio, al agricultor, al ganadero, a la agricultora y a la ganadera le pagan un precio con el que no le llega para vivir, ¿no? Por ejemplo, el limón tiene un incremento desde el origen, o sea, desde el precio que le pagan al productor, 0,20 céntimos, al que pagamos nosotros 9,80, o sea, un 860% de diferencia. Y luego también mucho que tiene que ver con la normativa que hay en el ámbito del consumo, ¿no? Yo creo que es importante que los derechos de los consumidores se protejan, pero es muy importante que no solo se protejan cuando el productor es productor autóctono, y en ese sentido tiene mucho que ver los tratados de libre comercio, que hace que no podamos poner límites a los productos que entran de Mercosur o de China con esos tratados de libre comercio, que ahí los han votado todos a favor, el Partido Popular, el Partido Socialista y también Vox, que se las da a defender a los agricultores por encima de todos los demás. Y la política agraria comunitaria, una política agraria comunitaria que, lejos de proteger al modelo que nosotras defendemos, y creo que en esta mesa lo defenderemos todos y todas nosotras, que es el modelo de agricultura social y profesional, pues está primando la extensión, y al final pues los porcentajes de la PAC que perciben los grandes latifundios dejan sin atender en muchas ocasiones al agricultor que más lo necesita, es el que realmente produce. Y yo creo que hay que recuperar principios básicos para la agricultura y para la ganadería y para el consumo en general, que es el principio de soberanía alimentaria, y no negar una obviedad. Yo creo que los agricultores, lo decía ayer uno de los jóvenes a los que entrevistaban, ¿cómo van a estar en contra de tomar medidas contra el cambio climático si lo sufren directamente? Si hay algo que realmente daña la productividad en el campo es el cambio climático, y es necesario, y de hecho son los primeros que se ponen a trabajar en ese sentido. Yo reconocer, apoyar las reivindicaciones, y en un momento duro para las organizaciones profesionales agrarias también sacar una punta de lanza, ¿no? Porque yo creo que el campo, tal y como lo conocemos, un modelo de explotación social y familiar que tenemos en nuestra comunidad, mayoritariamente en cuanto a número al menos, a veces no tanto en cuanto a extensión, pues no hubiera sido posible sin esa, entre comillas, revolución agraria que viene de lejos y que lideraron los sindicatos agrarios. ¿Qué tiene que decir el Partido Popular? Por ejemplo, mañana está previsto, o por lo menos lo han dicho el movimiento de agricultores, que pretenden ir al Palacete a la 1 del mediodía a reunirse con él. ¿Qué tiene que decir el...? Bueno, lo primero, el campo riojano y español se merece todo nuestro respeto, toda nuestra comprensión y todo nuestro apoyo, ¿no? Yo creo que desde que llegamos al gobierno, la consejera Manzano se ha reunido prácticamente todos los meses con los representantes de los agricultores, y poco a poco ha ido tomando medidas que ellos les demandaban, ¿no? Y que yo creo que han sido muy beneficiosas, porque tenemos que recordar que nada más llegar ya se cambió el decreto para que pudieran cosechar con condiciones climatológicas adversas. Creo que todo el mundo se acuerda de esas riadas que estropearon mucho los caminos y las viñas, y tuvo que poner el gobierno 2 millones de euros de urgencia para poder arreglar los caminos y que se pudiera vendimiar, o las ayudas a la destilación, que mucha gente dice que no ha servido para nada, pero gracias a ellos muchos agricultores han podido meter las uvas en la bodega a precios de rentabilidad agraria. Hemos visto también ahora esas ayudas al sector del champiñón. Todas esas medidas que está tomando el gobierno de Gonzalo Capellán, yo creo que están ayudando en buena medida también a esto, ¿no? Y ahora con la nueva medida de autónomos, que también incluye a ganaderos y agricultores, pues no cabe duda que es también una manera de ayudarles. Esto viene en contraposición de lo que está pasando un poco en Europa, ¿no? Que se está... lo que pasa en Europa es lo que pasaba un poco la legislatura pasada aquí. Se apostaba por políticas verdes y no se apostaba tanto por políticas agrícolas. Ahí vimos cómo aprobaron la ley de biodiversidad, que perjudicaba a los agricultores, y por ejemplo no se aprobó la ley de agricultura. Pues yo creo que el gobierno lo que está haciendo ahora es escuchar a los agricultores, y si van mañana pues seguramente se les escuchará y se les tendrá en cuenta en todas sus reivindicaciones, ¿no? Y me hacía mucha gracia escuchar ahora a Enar Moreno hablando de consumo, cuando todo el mundo recuerda a ese ministro de consumo que teníamos la legislatura pasada, ¿no? Que decían que era riojano y quedará o pasará la historia por esa huelga de juguetes. Decía que no había que comer carne, que yo creo que eso a los ganaderos les perjudica bastante, y también nos enseñó dónde teníamos que poner los huevos en la nevera, ¿no? Que creo que había que ponerlo. Hizo
una encuesta para ver dónde había que poner los huevos en la nevera. Lo que está o sea, bien, que creo hay que ser un poco más serios a la hora de hablar de consumo y saber de lo que se está hablando, porque vamos, es que sí, tela efectivamente, marinera. lo que hay que hacer es serios y no hacer demagogia. Mire, No hacer demagogia. sí, vale muy bien ver el vídeo para saber que lo que Alberto Garzón planteaba es una cuestión de salud pública, y es que comemos un exceso de carne roja y que eso no es bueno para la salud, pero a la vez lo que decía es que lo que importaba era impulsar la ganadería extensiva y no la ganadería intensiva, que tantos efectos tiene negativos y que tanto daño hace precisamente al agricultor o al ganadero de nuestra tierra, que normalmente no tiene acceso a las macrogranjas, sino que el ganadero al que ustedes dicen representar está totalmente de acuerdo con que lo que importa es impulsar la ganadería extensiva frente a la ganadería intensiva, no que tanto daño ningún ganadero salir a aplaudir las palabras de Alberto Garzón. Pues no oye usted bien, pero en Asturias hubo unos salga cuantos. mañana a la calle y pregúnteles a ver qué les parece eso que dijo Alberto Garzón, de que no había que comer tanta carne roja. Sobre todo frente a sus demagogias, señor Bengoa. Sí, ¿dijo que no había que comer carne? Pues yo hoy conozco unos cuantos. Pues estarán encantados los ganaderos. No dijo que no había que comer carne, dijo que no había que comer demasiada carne roja. Vamos con el Partido Socialista. Mañana también tienen previsto acudir sobre las 11:30 a ver si se pueden reunir con la delegada del Gobierno, y ese compromiso que hemos visto del Gobierno de Sánchez, que ha anunciado que va a reforzar la ley de la cadena alimentaria y también reducir la burocracia relacionada con la política agraria común. Sí. Bueno, pues yo también creo que hay que hablar desde el rigor y la seriedad y no desviarnos por el argumentario de la demagogia, como ha dicho la señora Moreno, ¿no? Yo lo que quiero en primer lugar decir es que efectivamente también desde el Partido Socialista, tanto a nivel regional como a nivel nacional, el sector agrario ganadero nos merece lógicamente todo el respeto del mundo, y además desde el Gobierno de España una de las reivindicaciones que es la del sector, que ha sido siempre la de que se reconozca, ¿no?, su importancia estratégica. Bueno, pues eso siempre ha estado sobre la mesa por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España siempre ha reconocido la importancia estratégica del sector agrícola y ganadero y ha atendido sus problemas, ha empatizado con ellos y ha respondido a ellos, lo ha demostrado con hechos. No hay más que ver que de todas las peticiones que se plantearon por el sector, especialmente a partir del año 2020, en buena parte gracias también a la irrupción, ¿no? Bueno, gracias, debido, mejor dicho, a la irrupción del COVID, en la que, por cierto, pues también vimos, ¿no?, fuimos más conscientes que nunca, ¿no?, de la importancia que tenía el sector primario, que siempre estuvo presente, ¿no?, para que no se quedaran desabastecidas pues las líneas de los supermercados y pudiéramos seguir alimentándonos con buenos productos durante ese tiempo. Bueno, pues todas las reivindicaciones que empezaron a surgir, otras venían ya de antes, desde el año 2020, prácticamente se han cumplido todas, incluso más allá de las propias expectativas, y se ha dado respuesta con medidas concretas, con ayudas de carácter urgente para hacer frente a otras reivindicaciones de carácter sobrevenido, como pueda ser en este caso la guerra de Ucrania o la sequía. Yo lo que me gustaría aquí es, bueno, pues que también deje de hacerse esa contraposición que tanto manejan en sus argumentarios las derechas, ¿no?, entre las políticas medioambientales y las políticas agrarias. No debe establecerse ningún tipo de contraposición, no deben estar enfrentadas y en ningún caso deben entenderse así, porque como también ha dicho la señora Moreno, yo creo que quienes mejor entienden efectivamente la necesidad de llevar a cabo acciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente son los agricultores y los ganaderos. Ellos siempre dicen, ¿no?, que son los principales ecologistas, ¿no?, y que cuidan como los que más del medio ambiente, porque lógicamente les va en ello, ¿no? Ellos fundamentalmente, hablamos de una consecuencia del cambio climático como es la sequía, que son ellos los principales afectados, pues cómo no van a ver ellos también fundamentales la necesidad de cumplir con las políticas medioambientales. Por eso esta contraposición que se hace sobre todo desde las derechas, incluso, ¿no?, mimetizando los discursos, como veíamos esta mañana en el Congreso entre el señor Feijóo y el señor Abascal, que han utilizado el mismo discurso, incluso han utilizado la misma expresión, han hablado de dogmatismo climático los dos, exactamente igual. Si se superponían los dos discursos, sonaban exactamente igual y al mismo tiempo. O sea, una cosa pues es porque realmente no se diferencia su posición, y más allá de aportar ningún tipo de solución real al sector, lo que hacen es, bueno, pues hacer más y más demagogia en este sentido y mostrar una falta de coherencia total, demostrando su falta de empatía con la necesidad también de las políticas climáticas, a la vez que dicen abanderar la causa de los agricultores y ganaderos. Yo creo que eso le hace flaco favor al sector, que se instrumentalicen de esta forma sus demandas. Bueno, pues vamos con Vox.
abanderados, podríamos decir, o por lo menos es lo que dicen ustedes, ¿no?, del campo y de la ganadería. Está bien, por lo menos eso dicen, sí. Sí, lo decimos, sí. Pero luego votan a favor de los tratados de libre comercio, de la PAC. Nosotros, en primer lugar, apoyamos desde el Grupo Vox las movilizaciones del campo español y, por ende, del campo riojano, ¿no? Sobre todo en sus justas reivindicaciones, ¿no?, que es principalmente la excesiva burocracia y la competencia desleal que sufre el sector primario. Yo también he estado escuchando, tanto el día de ayer como el día de hoy, manifestaciones y entrevistas que han hecho a los agricultores y a los jóvenes agricultores. A ninguno le he oído hablar del cambio climático, a nadie le he oído hablar del cambio climático, que por cierto es el fondo de todo esto, ¿no? Ha comentado la señora Adre, todo surge el Pacto Verde Europeo el año 2020, ¿no? Que por cierto Vox es el único partido en Bruselas que vota en contra, Vox, ¿no? Luego sale Pons diciendo la gran coalición que tiene el Partido Popular con el Partido Socialista y con los Verdes, ¿no? Eso llama mucho la atención, ¿no? Pero Vox está en contra y no vota eso. Al final, nosotros denunciamos los continuos ataques que hay contra el sector primario. La competencia desleal que hay. El sector primario está sufriendo mucho. Está sufriendo una competencia desleal desde fuera de Europa, ¿no? Cabe destacar, cuando hablaba la señora Moreno de cómo se constituyó la Unión Europea, tal, es curioso, ¿no? Porque la Unión Europea, estos últimos 4 años, ha destinado nada más y nada menos que 15.000 millones de euros de ayudas a Marruecos. España, este último año, cerca de 350 millones de euros de ayudas, el gobierno español, el gobierno de Sánchez, de ayudas a Marruecos para la implantación de cultivos del olivar. La gente que no olvide que la mayor superficie de olivar en el mundo se encuentra en España, en el marco de Úbeda, Jaén y Baeza, ¿no? Pues España, el gobierno de Sánchez, aporta 340 y pico millones a ayuda a Marruecos. ¿Qué ocurre? Pues todos tenemos aquí en España y somos conocedores de las medidas tan restrictivas que tienen los agricultores y ganaderos. ¿Cómo vamos a competir en igualdad de condiciones que agricultores marroquíes, agricultores sudafricanos? Es imposible. Tenemos el caso ahora, estos días, ¿no? Pues es época de cítricos, ¿no? La naranja viene de Marruecos, viene de Sudáfrica. Engañan porque ponen siempre el origen de la naranja Valencia, que es una variedad, no el origen, ¿no? Y la gente está aquí diciendo, joder, es que, ¿cómo voy a competir? En España no podemos utilizar pesticidas, fungicidas. En esos países pueden utilizar todo lo que quieran. La mano de obra es cuasi esclava. Eso es lo que reclaman aquí, las medidas, la burocracia. Cualquier viticultor de aquí, si conocen el campo, cualquier viticultor, las trabas burocráticas que tienen no las tiene nadie. Las cartillas de viticultor en plena vendimia, las inspecciones, eso es lo que están reclamando. No he oído a nadie reclamar nada del cambio climático, pero que efectivamente y verdaderamente es el fondo. El fondo de todo esto es el cambio climático. Que la gente no lo duda. Mira, han casi llegado a la ruina al sector primario en España. Pero no es inevitable, pero habrá que trabajar y luchar mucho para impedirlo. Pero casi es la ruina a día de hoy del sector primario. Oye, la gente aquí, todos conocen, todos son defensores del sector primario, pero nadie hace nada. Las políticas agrarias que se llevan a cabo, el ministro Planas es una persona que estaba en Europa, un gran conocedor. Mira lo que está haciendo, está llevando a la ruina constante. No pueden con los insumos, no pueden con los combustibles, no pueden con las trabas burocráticas. Eso es la ayuda que van a recibir dentro del marco europeo, como ha dicho la señora Henar. Pues no, eso no es. No, yo... Ya podemos entrar en debate ya, ¿eh? Sí, podemos entrar. Bueno, bien. Yo creo que dice, bueno, la causa de todo está en el cambio climático. No, bueno, el fondo. El fondo, venga, bueno, yo creo que podemos estar de acuerdo. A mí me gustaría hacer una pregunta. Dice, no hablamos, bueno, en Marruecos tiene una mano de obra cuasi esclava. No sé cuál es la solución del señor Aracid. Si que tengamos una mano de obra aquí también cuasi esclava o que simplemente no permitamos que entren productos sin los mismos requisitos de calidad para el consumidor que se exigen a los productores, ya no españoles, europeos en general, ¿no? Porque tenemos un mercado común, a unos gustará más y a otros nos gustará menos. La realidad es que el mercado, por tanto, es común y hay unos requisitos que se exigen a los productores
autóctonos, por así decirlo, y otros a los que vienen de fuera. Y esto obedece en algo que es algo tan básico y evidente como los tratados de libre comercio, que ustedes habrán votado en contra del Pacto Verde, pero han votado a favor de los tratados del libre comercio. Su compañero de partido, Buxadé, ha votado a favor del Tratado de Mercosur, que es uno de los que gran daño está causando en ese sentido. Pero también hablábamos de la política agraria comunitaria, de una política agraria comunitaria que prima las grandes extensiones frente a las pequeñas explotaciones, que también es un modelo diferenciado. Y yo creo que es algo que dice, bueno, ahora vamos a aumentar los controles de la ley de la cadena alimentaria, decía el presidente del gobierno. Yo creo que es algo que viene de lejos. Y también el controlar cuáles son los incrementos de precios. No es de recibo, que he puesto el ejemplo del limón, pero que estemos pagando por la aceituna de mesa 3,62 euros y el productor esté cobrando 1,70. O sea, es que los porcentajes de incremento desde que se produce hasta que se pone en la mesa del consumidor están totalmente desproporcionados. Por tanto, es evidente que los controles para el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que controla expresamente que no se puedan vender productos por debajo del coste de producción, tienen que ponerse en marcha. Y ahí sí que hay una competencia autonómica, pero también hay una competencia nacional, y en ese sentido se tienen que poner a ellos. Y yo creo que hay que hablar también de los problemas de La Rioja. Pero en eso coinciden todos, ¿no? Y en La Rioja, bueno, sí, pero luego a la hora de la verdad, no, hombre, el Partido Popular votó en contra de la ley de la cadena alimentaria, o sea que todos... Pero si la ley de la cadena alimentaria la aprobó Mariano Rajoy en el año 2012, ¿qué está diciendo usted? Ustedes votaron en contra de la ley de la cadena alimentaria, votaron en contra. Que por mucho que lo repitan no se va a convertir en verdad. Luego, además, Mariano Rajoy, ley de la cadena alimentaria. Además de eso, decía hoy Gonzalo Capellán, presidente del gobierno, que había que estar en lo que necesitaban los agricultores. A mí me resulta muy curioso que ya por no sé si son 2 o 3 veces ya las veces que yo le he planteado en el Parlamento de La Rioja, que si dieron 19 millones de euros a la destilación en el último año, pues que los otros 13 millones que van este año en el presupuesto, en lugar de dárselos otra vez a la destilación, se dieran ya al viticultor. Porque es verdad que quien más dificultades está atravesando en estos momentos son los productores, los que realmente ponen la uva. Y creo que, bueno, ya es un hecho, ya se dieron esas 19 millones a la destilación y ahora pues los siguientes 13 también van a ir a la destilación. Están metiendo la uva en bodega los viticultores y lo sabe usted, señora Moreno. ¿Cuándo vamos a dar ayudas para la reducción de rendimiento directamente al viticultor? ¿Cuándo vamos a compensar la pérdida sobre el valor de la uva? Ya fueron... Bueno, este periódico también sacó, junto con otros de la comunidad, porque fue evidente cómo se estaban pagando las uvas por debajo de los 60 céntimos, que es el precio mínimo que hemos de considerar para superar esos costes de producción, y aquí no pasa nada. Y eso nos está apoyando al productor. 19 millones de euros fueron a las bodegas el año pasado, toca que este año vayan realmente al productor. Esas son las cosas por las que la gente está saliendo, porque la uva, desde luego, en nuestra comunidad es un sector fundamental. Sara. Bueno, aquí se ha hecho un relato de trazo grueso del problema por parte del señor Alacid, que dice que todo tiene el origen de todos los males que nos asedian en estos momentos es el cambio climático. Pues hombre, no, está equivocado. Yo no he dicho eso. Digo que el fondo de todo y lo que defienden ustedes es... No, vamos a ver. No, mire, ha hecho usted una lectura de trazo, o sea, un relato de trazo grueso, porque en el caso de los agricultores y de los ganaderos del sector primario, que es de lo que creo que estamos ahora mismo hablando, pues además de las consecuencias, lógicamente, derivadas del cambio climático, de los que ellos en gran medida son los primeros afectados, pues hay muchísimas... Si no ha hablado nadie de eso, ningún agricultor ha hablado de eso. Es que no ha hablado ningún agricultor. Ha dicho que sus problemas son de cambio climático. Le garantizo que seguro que lo sufren, que seguro que lo sufrirán todos, en silencio lo sufrirán. Usted no ve, ayer mismo los agricultores de aquí, los que hablaron ayer aquí, hablaron de cambio climático. Yo no sé si usted ve las noticias, pero fue así. Yo lo vi en las 7, me parece. La sequía es una consecuencia, por mucho que ustedes digan, del cambio climático, y la sequía afecta sí o sí a los agricultores, y creo que en eso pues sí podemos estar de acuerdo. Pero hay muchos otros problemas, están, como se ha dicho aquí en esta mesa. Las placas solares también son una de las cuestiones, también es fundamental, y eso tiene mucho que ver con el acceso a la tierra. De la protesta. Bueno, el acceso a la tierra tiene mucho que ver. Fijaros, o sea, pero yo hablo fundamentalmente de los orígenes que se están mencionando aquí. Pues hay muchas más cosas. Están los tratados, como efectivamente se ha comentado aquí, de libre comercio, los aranceles, las guerras, el Brexit, los
sobrecostes de producción, la baja rentabilidad, es decir, hay muchos más problemas más allá de todo lo que podamos atribuirle las derivadas del cambio climático, que son más recientes. El ataque del lobo y el ataque del resto de la fauna, ¿no? Porque es que también hablan de que quieren que las administraciones les indemnicen con una cuantía suficiente, no solo por el lobo. Le han dado cuerdas. Ayer, entrevistando a los agricultores riojanos, los 3 primeros son los que más preocupan aquí en La Rioja, aunque el que más les preocupa era la Agenda 2030. Claro, bien, pero si es que la Agenda 2030, si alguien la lee con atención, más allá de hacer la lectura de el trazo no creo que el derecho a la escolarización que viene en la Agenda 2030, la Agenda 2030 tiene muchísimas cosas, pero entre otras muchas cosas, precisamente quienes más favorecidos pueden salir del desarrollo de la Agenda 2030 también son los agricultores, porque se habla precisamente de cultivos más sostenibles, más rentables, del sostenimiento de explotaciones de carácter familiar. Precisamente la señora Moreno ha dicho algo con lo que, mira, esta vez yo no estoy de acuerdo, ha hablado de la dureza de la PAC en relación con las pequeñas explotaciones. La PAC, la nueva PAC... ¿Cómo puede ser? Pero ¿sabe la influencia de la Agenda 2030 en el sector primario? Pero verdaderamente lo han leído alguna vez. Sí, déjeme terminar. La PAC es la más justa y más social de todas las que hemos tenido hasta el momento, que si precisamente prima algo por encima de las grandes explotaciones, es a través de distintas medidas para apoyar a las medianas y pequeñas explotaciones. Y es por primera vez en la política agraria común se ha establecido el sistema conocido como capping, precisamente para limitar las ayudas a las grandes explotaciones. Eso es lo que a la PAC se refiere. Pero mire, yo voy a hablar más que de la PAC, por no salirnos exclusivamente ya también al ámbito europeo, aunque todo al final viene a estar contextualizado ahí. Se ha dicho por aquí que el señor Planas es el ministro que está arruinando al sector. Oiga, mire, ¿cómo puede decirse eso cuando el gobierno ha apoyado ayudas históricas que no se habían aprobado nunca en la historia precisamente para los ganaderos? En el caso de La Rioja, por territorializarlo y hablar de lo que nos toca más de cerca, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se ha publicado recientemente el listado provisional de unas 1.400 explotaciones agrícolas de La Rioja, explotaciones de secano, de arroz y de tomate de industria, que van a poder recibir ayudas extraordinarias, ayudas urgentes para compensar las dificultades derivadas, por ejemplo, de las consecuencias de la sequía y de la guerra de Ucrania, por un importe de 1,7 millones de euros. En total, en el país, esas ayudas van a suponer 268,7 millones de ayudas a través de la puesta en marcha de un Real Decreto Ley 4/2023 para todas las comunidades autónomas en este caso. Mire, ayudas extraordinarias también para todo lo que tenga que ver con los gastos o las situaciones derivadas de los sobrecostes. Y se ha hablado también de los carburantes. Oiga, mire, seguirán siendo caros y seguirán siendo, lógicamente, un hándicap para los agricultores y ganaderos el coste de los hidrocarburos. Pero hay que recordar que este gobierno mantiene la bonificación a los hidrocarburos y que actualmente un agricultor o un ganadero paga 38 céntimos menos que una persona normal, por ejemplo, por el uso de su utilitario, gracias precisamente a la bonificación del impuesto de hidrocarburos. Tienen un desconocimiento del sector primario que es monumental. El que lo tiene es usted, señor. Mire, la Agenda 2030 solo ha conseguido asfixiar legalmente, burocráticamente a los agricultores y ganaderos. Mire, ayer repartían los agricultores y ganaderos que se manifestaban unos panfletos, unos papeles por la que... Mira lo primero que decían: paralización de la Agenda 2030, ya que supone el fin de la agricultura española. Esto no me lo he inventado yo, sale aquí. Que se acabe con las políticas ecologistas y restrictivas por parte de la Unión Europea. Seguían, prohibir en la entrada en la Unión Europea de productos alimenticios externos, que es quien les hace daño. No el cambio climático. Usted ha oído hablar, sigo diciendo, le veo, señora Lacid, clamando contra todo, pero no proponiendo nada. ¿Usted ha oído hablar de las cláusulas espejo, que es precisamente le voy a seguir diciendo. Este gobierno? ¿Sabe lo que le obligan a un agricultor en España? Le obligan a tener el campo en barbecho. ¿Sabe lo que es eso? Una ruina. ¿Sabe lo que es barbecho, no? Sí. Le arruinan. ¿Sabe lo que le obliga la Unión Europea por subvenciones? A plantar oleaginosas aquí, colza, otra ruina, porque va todo subvencionado. ¿Sabe lo que quieren? Como ha hablado la señora Moreno, que los excedentes, los vinos de mesa, no hagan competencia al vino de Rioja, quieren ayuda. No habla nadie aquí
del cambio climático. Son ustedes, están ustedes enfermos con la Agenda 2030. A ver, asociación de ideas. Que se ha oído hablar de la sequía. ¿Eso tiene algo que ver con el cambio climático? Sigo, no reducción de la PAC, que se dejen materias activas y fitosanitarios. Vamos a ver. Sí que eso lo dejo, que no lo he dicho yo, que lo dicen los que se manifiestan. Esos que dice la señora Moreno, que solo hablan del cambio climático. No, que no lo digo yo. Lo dicen. Y está publicado y lo tenían ayer. Sí, lo dicen ustedes, sí lo dicen ustedes, señora. Fin a los ecoregímenes. Está muy interesante esto. A mí me llama poderosísimamente la atención que las señoritas de la izquierda del otro lado del muro. Señoras y señoritas, he dicho. No, pero señoritas, ¿por qué? ¿Quién es señorita y quién es señoras? Pues señoras, las señoras del otro lado del muro de Pedro Sánchez. Y nosotros no somos nosotras. ¿Y usted qué, señorito? Que no hicieron nada la legislatura pasada por la agricultura y la ganadería riojana, todo lo contrario, no hicieron nada más que poner trabas con el tema del lobo. Bueno, la señora Enar Moreno llegó a decir en el Parlamento que el vino era peligroso y porque fuera Rioja no era menos peligroso. Lo llegó a decir. No me dejará por mentiroso. La señora Sara Orradre, insisto, se tramitaron leyes que iban en contra de los agricultores y ganaderos riojanos. No se tramitaron leyes que... ¿Puedo hablar o...? El vino. Y el glicerol no tiene metanol. En cualquiera de los casos... Un poquito de educación, señora Orradre, que yo le he estado escuchando la media hora que lleva hablando, por favor. Media hora lleva hablando. Que otra vez ha convertido esto en la hora de Sara Orradre, por favor. Siempre que vengo, que le den un programa. Le tienen que dar un programa a usted y cuenta las mentiras a ver si se las cree la gente. A ver si se las cree la gente. Hemos tenido que aumentar las ayudas por el ataque del lobo. Estamos intentando cambiar el protocolo para las extracciones para que no perjudique a los ganaderos. Eso que hizo Concha Andreu la legislatura pasada. Mentira. Mentira. Hubo que aumentar las indemnizaciones y usted lo sabe. No, señorita. Y las indemnizaciones ya se aprobaron en la legislatura pasada y se aplicaron, señor Bengoa. Si fueron ustedes los que lo incluyeron en el Slexpress y lo sabe perfectamente que está perjudicando a los ganaderos y se lo han dicho y se manifestaron varias veces por las calles de Logroño los agricultores y los ganaderos la legislatura pasada contra el gobierno de Concha Andreu y no me estoy inventando nada. O sea que me llama ahora poderosamente la atención que sean los máximos defensores de los agricultores y los ganaderos cuando su partido ha negociado la peor PAC que podía negociar para España. Que hemos perdido un montón de millones y eso le supone a los riojanos 1,5 millones menos de euros en la PAC. Eso no lo dicen. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El Partido Popular no votó a favor de esa PAC y lo saben. No, en contra. Y a favor de los tratados de libre comercio. Lo saben perfectamente que hemos votado en contra. Lo sabe usted. Lo sabe usted perfectamente. Mire, y con declaraciones como las suyas o las del ministro Garzón, pues ayudan poco a los agricultores y a los ganaderos. Y ahora que vengan aquí de los máximos defensores del campo riojano, pues la verdad que es cuanto menos, vamos, para echarse a temblar. Para echarse a temblar. Lo que es para echarse a temblar es que ustedes, por cuarta vez, se lo vuelvo a decir, miren, las ayudas que dieron el año pasado a las bodegas, ahora toca que vayan a los viticultores. Que gracias a esas ayudas los viticultores están metiendo la uva en la bodega. Hable con el sector, que no habla con el sector. Hablo con el sector. Hable con el sector. No solo con una parte del sector, con todo el sector. Hombre, no, vamos a hablar con el sector que usted quiera, pero no, hoy precisamente he hablado con el sector que podría ser más de su cuerda y opinan lo mismo, que hay que apoyar al viticultor frente a la bodega y sobre todo que cuando ustedes dan ayudas a la destilación no han ni tan siquiera comprobado que esas ayudas que han dado ahora para la destilación no hubieran recibido previamente ayudas para el almacenamiento. Tampoco han comprobado que hubieran pagado un precio por encima del coste de producción a los viticultores. Pero ya no es cuestión de hablar de pasado, le estoy hablando a futuro. Den la ayuda a los viticultores para la cosecha en verde. ¿Se están dando la ayuda para la cosecha en verde también? ¿Ha habido gente que ha cosechado en verde? ¿El que ha querido? No, el que ha querido no. El que ha querido no y lo sabe. El que ha querido. De usted también dinero para complementar, para la reducción de rendimientos. Y a todo esto, ¿qué hacían ustedes la legislatura pasada? Porque usted era el voto número 17 que mantenía el gobierno de Concha Andreu. ¿Qué hicieron ustedes por los ganaderos y los agricultores? Señorito, ¿nos puede dejar hablar o solo habla usted? ¿Qué hicieron ahora? Es que las dos están acaparando el programa, por favor. No, mira, os he comentado lo que reclamaban ayer en la tractorada y demás. Y esta mañana, esto no lo he inventado yo. No obstante, Araja, Saja, UPA y la unión que ha comentado antes al principio, UAG, han sacado un documento. Se llama UAGR. Sí, sabe usted.
Sí, igual si lo ha oído alguna vez. No, que eso que no. Ya sabemos que la lista de clases es usted. Haga usted como Urdaci, CCO. Venga, venga, señor. Sí. O les llama comegambas como el otro día. Venga, señora Lacit. Venga, usted, que no tiene bastante. Son comegambas que quiere que haga yo. Mire. ¿Quiénes son? ARAG, ASAJA, UPA y UAGR COAG, que es un documento, han sacado, ¿no? ¿Y qué quieren? ¿Cómo no era tan difícil? Rediseño de la PAC, ¿no? Sí. Países terceros, paralización de las negociaciones. Ustedes votaron a favor en la Unión Europea. La ley de la cadena agroalimentaria, que se cumpla. Que se cumpla, sí. Correcto. Bien. Medidas para los jóvenes, para su incorporación al sector. Correcto. Papeleo, una carga burocrática. Déjeme hablar, por favor, señorita. Una carga burocrática. Perdón. Mire, yo metí esas enmiendas en el Parlamento. Una carga burocrática excesiva. La de ayuda para los jóvenes. Una política fiscal. Venga. El tema del vino, sectores en apuros, seguros ganadores y renovables. Freno a la instalación de parques renovables. ¿Sabe de dónde viene todo esto? De la Agenda 2030. Están en contra radicalmente de la Agenda 2030. No tienen ni idea que hablan del sector primario. No tienen ni idea. Ni ustedes ni los de CCO ni UAGR. Venga. Ni Arajasaja ni nadie. Si me lo permite el señor Bengoa, que me dé la palabra el señor Bengoa. No son afines a nosotros ninguno, Por mí te puedes quedar calladita. No, pues no, ya lo siento. Venga, no le voy a dar ese gusto, señor Bengoa. Mire. Vamos a ver, la Consejería de Agricultura de la señora Manzanos, que tanto ha criticado cuando era portavoz de la materia en el Parlamento, ahora es consejera, las cosas se ven bien distintas. Precisamente la estrategia de la Consejería durante la legislatura pasada, las acciones de la Consejería, realmente no está haciendo nada nuevo, más allá de lo que ya se venía haciendo la legislatura pasada en todo el sector. Mire, hemos visto, por ejemplo, con el tema de los regadíos, que creo que también es algo fundamental. El Gobierno de España ha desplegado la mayor inversión también histórica. Por cierto, ya sé que les odian oír este tipo de expresiones, pero eso ha sido cierto. De la Rioja, porque como dice usted, el de Capellán, porque como dice usted, también. Señor Bengoa, como dice usted, los datos matan el relato. Y entonces las inversiones en regadíos también para su disgusto son históricas. Y durante la legislatura pasada, si no recuerdo mal, fueron más de 30 millones en regadíos, y esta legislatura creo que el presupuesto del Gobierno, mire, el presupuesto del Gobierno, legislatura pasada. Y gracias a una ley que hemos llevado nosotros, me deja ahora hablar a mí. Mire, señor Bengoa, ¿estaremos o no estaremos de acuerdo en que la política de regadíos en un momento de acuciante sequía es fundamental también? ¿Y por qué no apoyan un plan hidrológico nacional? Para garantizar la rentabilidad, no estoy hablando con usted ahora, señora Lací, para el mantenimiento y garantizar la rentabilidad de las explotaciones, lo es, ¿no? Luego los regadíos son fundamentales, la política de regadíos es fundamental. ¿Qué ha hecho el Gobierno de la señora Manzanos aquí en La Rioja con la política de regadíos? Abandonarla a un supuesto plan de regadíos. Es así. Podemos leer las declaraciones de la señora Manzanos al respecto en todos los medios de comunicación cuando tomó posesión. Dijo, no voy a improvisar con el agua, que me parece muy bien que la señora Manzanos no improvise con el agua, pero de no improvisar con el agua a decir que va a hacer un plan de regadíos, ¿dónde le van ustedes ayudas al sector que se va a desarrollar para finales del año? ¿Dónde le van ayudas ustedes al sector del champiñón? La señora Manzanos, todavía no se han visto las ayudas al champiñón. Le digo lo único que se ha hecho para el sector del champiñón hasta ahora, encargar un plan de creo que en torno a 58.000 euros, encargar un plan que lo tenían abandonado, encargar un plan, la señora Concha Andreu y su gobierno, encargar un plan. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para el sector del champiñón, además de anunciar las ayudas al sector? Nada más que encargar un plan, porque todos son planes. El plan del regadío, el plan del champiñón, que han encargado a una empresa privada por un importe de 58.000 euros y no sé si 6 meses de ejecución para hacer un plan del champiñón. Un plan para la incorporación de los jóvenes agricultores al sector. Todos son planes, acciones ninguna. La única, efectivamente, el protocolo de extracción del lobo. El protocolo de extracción del lobo es el mismo. Las ayudas de emergencia el para gobierno de la señora Concha el cambio de la orden señor para poder Bengoa, cosechar. El dato mata el relato. No, pero si le estoy dando los datos de todo lo que está haciendo la Consejería de Agricultura. Una última cosa y le dejo hablar, de verdad. Respecto al viñedo, miren, más daño que al viñedo durante sus más de 20 años de gobierno del Partido Popular que le hicieron ustedes, no le hizo nadie. Primero, con el reparto arbitrario de derechos de plantación, que de esos polvos, estos lodos. Y después, entre los años 2016 y 2017, el fraude del viñedo. Ustedes sí que de verdad han hecho daño al viñedo. ¿Qué hizo Concha Andreu por el viñedo de la legislatura pasada? El resultado de las ayudas... ¿Qué hicieron ustedes en el Parlamento? Pues mire, fuimos nosotros los que habilitamos las ayudas a la destilación, que por cierto... No es verdad. ¿Qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Pero no mienta. Así es, quedaron habilitadas... Por favor, señor Radre. Quedaron habilitadas antes de que marchara el gobierno. Pero que es igual, mire, que yo no voy a defender... No voy a defender las ayudas yo a la destilación. Son ustedes los que dicen o
como dicen que las ayudas a la destinación van a ser el mantra de todo, ya se está poniendo sobre la mesa el arranque de viñedo, luego no han servido para nada. ¿Cómo que no? Y ustedes, para que tanto, muchos agricultores puedan meter la uva en bodega a rentabilidad agraria, se lo estoy diciendo, si ya veremos cuando salgan publicados el total de las ayudas y su ejecución. Pregúntale a los agricultores ya veremos de cuando salgan, ya lo veremos. Yo ya he visto que solo han quedado tres solicitudes al margen de las ayudas, pero ya veremos cuando acaben de ejecutarse esas ayudas cuántas de ellas de verdad han sido todo lo efectivas. Yo entiendo que les fastidie que nosotros tomemos medidas para ayudar al sector y ustedes en 4 años no hicieron nada. Ustedes con el voto 17 que apoyaba al gobierno de Concha Andreu. Ustedes son los artífices del fraude del viñedo y de repartir papeles de plantación. Vamos a dejarle contestar a sus amigos para crear redes clientelares a su favor y para comprar voluntades. Eso es lo que hicieron ustedes durante más de 20 años. Sí, señor Bengoa. Y lo sabe toda la Rioja. Bueno, lo sabe toda la Rioja. No es verdad. Hoy que no. Lo sabe toda la Rioja. ¿Le dieron a usted papel? Hombre, no, solo faltaría. Es que yo para empezar no tenía ni la edad ni la vocación de viticultora. Ya lo siento. Y yo no era afiliada al PP. Venga, vamos. Yo no era afiliada al PP. No cumplía el principal requisito que era ser afiliada al PP. Cachis, ni agricultura, pero sobre todo no era afiliada al PP. Porque francamente. Que hay más personas aquí en esta mesa, por favor. Ese era para responder, digo, respondes. ¿Me puedes cortar también a ella? No, si lo estoy cortando a ella, estoy intentando que responda. Te está diciendo que responda. Se le estoy respondiendo. Es que, ¿a cuál mentira tengo que responder primero? Es que no hay... Le vuelvo a decir todas las ayudas que se están tomando desde que llegó la consejera Manzanos, que se reúne todos los meses, al menos una vez, con las OPAs. Y lo sabe, y se lo puede decir aquí su compañera, que lo sabe, que se reúnen todos los meses. Se cambió la orden, su compañera del lado de la mesa. El voto número 17 de la legislatura pasada, mire, que lo sabemos todos. Efectivamente lo sé, señor Bengoa, se reúne todos los meses, pero le entra por aquí lo que le dicen. De eso nada, y se están tomando las medidas. Y se están tomando las medidas. El plan de extracción del lobo, se han aumentado las ayudas por ataque del lobo, que no es el mismo, señora Orradre, no mienta. Se cambió la orden para poder cosechar con las condiciones climatológicas adversas, para que pudieran cosechar, cosa que no hacía el gobierno de Concha Andreu, que no hacía nada más que poner pegas el señor Dorado, que otra cosa no, pero poner pegas a los agricultores y a los ganaderos, el señor Dorado se las vio y se las deseó. Las ayudas al sector del champiñón, las ayudas a la destilación para que los agricultores metan la uva en la bodega, que eso es lo que ha conseguido las ayudas a la destilación, por mucho que ustedes no lo digan. Y ahora, con el plan de autónomos, también se tiene en cuenta a los agricultores y a los ganaderos, y se les va a dar para que paguen la cuota de un año, que lo han visto ustedes. O sea, que no se puede decir que no se estén tomando medidas, que se están tomando muchas medidas, y ustedes promovieron esas leyes verdes que iban en contra de las leyes agrarias y de aquellos barros que dice usted, estos lodos. Ya, sí. Mire, no es al revés, estos polvos, estos barros. Mire, entre las cosas que le han planteado las asociaciones profesionales agrarias está lo que le estoy diciendo yo que haga, lo del tema de derivar las ayudas a la destilación. Eso lo ha planteado una particularmente que usted conoce bien, que está con el panfleto de esa OPA, por favor. Con el panfleto no, con un documento, con un documento elaborado que le han presentado a todos los grupos parlamentarios en los que estamos. Ustedes lo tendrán también si quieren leerlos. Yo tengo por costumbre lo que me envían las organizaciones, las asociaciones o las personas, pues leerlo e intentar aprender de ello. Mire, se lo han planteado a la consejera y se lo han planteado la legislatura pasada también presentaban de estas, ¿eh? También. Y bueno, y la mayoría de ellos se introdujeron en los presupuestos gracias a mis iniciativas. Otra cosa es que ustedes, por ejemplo, teniendo la opción de parar todo lo que tiene que ver con las instalaciones de megaparques eólicos y fotovoltaicos... Lo acabamos de hacer, señora Moreno. Pero dejaron ustedes en los 4 años anteriores... Las concesiones las dio el gobierno de Concha Andreu. Y lo sabe usted, pero si lo sabe usted. Ustedes y yo podíamos haber aprobado una moratoria que parara eso hasta que hubiera una planificación. Ya lo hemos hecho. Ustedes decidieron no hacerlo. Sí, una vez que ya han pasado. Lo hemos hecho y estamos tramitando la ley del paisaje. ¿Sabe qué consecuencias tiene eso? Que los jóvenes no pueden acceder a la propiedad de la tierra, y sin tener tierra es muy difícil que las explotaciones sean rentables. El encarecimiento que se está produciendo como consecuencia... Si usted hubiese querido, lo hubiese parado y lo sabe perfectamente. Cuando se sentaba a negociar los presupuestos con el señor Celso González, se lo podía haber puesto encima de la mesa y seguramente se hubiera hecho. No lo hizo porque no le interesó. Si lo hubiera interesado, lo hubiera hecho. Ustedes lo podían haber votado, no vayan de listos ahora. No lo hizo porque no le interesó. Su voto era clave en la legislatura pasada. Lo pudiera haber hecho perfectamente. Y los también, porque mi voto era clave si ustedes votaban, pero se ponían más de acuerdo, como hacen en la Unión Europea.
votar los 3 que tengo aquí delante a favor de la PAC, a favor de los tratados de libre comercio y en contra de la soberanía alimentaria. Los 3 que están aquí votan y se ponen de acuerdo. Así que no es verdad, pero ¿cómo vamos a votar nosotros a favor de la peor PAC que ha tenido España en los últimos años? Se ponen de acuerdo y votan. Y tampoco han votado a favor de los tratados de libre comercio, señor Bengoa. Sin que sirva de precedente, sino bueno, le voy a dar la razón. El sindicato mayoritario, Araja Saja, de cara a los presupuestos generales que se aprobaron, me parece que fue el pasado 27 de diciembre, sí que a nosotros nos remite un documento en el que decía claramente que de esa partida de los 17 millones de euros destinados a la destilación, que los derivaba en 3-4 puntos. Uno de ellos, lógicamente, era la destilación. Ellos no la negaban, ni la querían eliminar. Ayudas a la OCM, ayudas a la reestructuración del viñedo, ayudas a la reconversión del viñedo. A la incorporación de mujeres, eso se le ha olvidado, también venía. Eso le aseguro que no estaba en el documento que nos mandaron a nosotros. Y se lo puedo entregar y se lo puedo enseñar mañana mismo, no tengo ningún problema. Porque si hay algo que fija territorio en el entorno rural, precisamente es la presencia de la mujer. Hay una cosa muy, bueno, que yo no le estoy diciendo que nos entregan a nosotros y yo se lo entrego mañana, además yo no suelo interrumpirle. Muy importante es el sector agrícola, ganadero en La Rioja, porque al final el 75% es la agricultura y dentro de la agricultura el 70% es la viticultura. La viticultura, lógicamente, nos encontramos en una situación muy crítica. Yo creo que la destilación va a tapar un parche, pero no va a solucionar ningún problema. El problema es que gran parte de las medidas que usted incluso el otro día comentaba en el pleno de este pasado lunes no corresponden. La cosecha en verde ya está incluida en la partida de destilación. Que la hayan usado más o menos. Sí. Que no. La cosecha en verde, está dentro de la partida de la destilación. Que sí. Que no. Los rendimientos no dependen de la Consejería de Agricultura, depende del Consejo Regulador. La Consejería de Agricultura tiene voz. Pero lo que plantea precisamente las organizaciones profesionales agrarias es que la Consejería incentive la bajada de rendimientos complementando con las ayudas a los viticultores. Eso es lo que está planteando. Hay un problema de fondo en ese aspecto. Bueno. No hay, cada vez ponía que había 14.000, ya se pueden contar con los dedos de la mano que no llegan ni 8.000 viticultores a día de hoy en el censo. A día de hoy la viticultura ya no es rentable en Rioja, por mucho que digan. Si se paga, como ha dicho usted, un mínimo de 0,60 es ridículo. No va a ser rentable. El número de bodegas comercializadoras ha bajado de unos 600 a unos 400, número de bodegas. Los viticultores ya dan a renta y ya no quieren las bodegas coger a renta viñas. No quieren. Hay que poner otra cosa. La Rioja lo que tiene que hacer es vender mejor y ayudar con planes de la OCM de ayuda a la comercialización. La Rioja ya ha conseguido su tope de ventas. Y ya sabemos cuál es, lo sabemos cuál es porque se está destinando dinero a destilación y lo dije yo en un pleno a la consejera, se van a ustedes a aburrir de quemar vino. Y me dijo, y hablé del arranque, y la consejera, usted que suele estar muy atenta, dijo una cosa, me dice, no está sobre la mesa, el día que esté sobre la mesa hablaremos de ello. Ya están todas las organizaciones, están los sindicatos, están grupos de exportadores, hay alguna que otra asociación y parte de una asociación que se ha ido también lo puso el otro día sobre la mesa. Ahí está el problema. Pero el problema de fondo, vuelvo a decir, y el problema también estará en el cumplimiento el problema son las élites globalistas de Bruselas que mandan sobre los agricultores de España. Pues no voten a favor de la PAC, y señora Lafitte. Nosotros votamos en contra, y se lo he dicho, del Pacto Verde Europeo, los únicos. Luego sale el señor González Pons y con todos ustedes que son colegas y unidos en coalición en Unión Europea. Y eso es una realidad. A ver qué pasa en las elecciones europeas. No, ya hemos terminado, ¿no? Yo quería cerrar con un dato para llamar al optimismo. Si eres capaz de hacerlo en nada, en 30 segundos. Sí, bueno, pues sí. La hora de Sara Orradre tiene que terminar con un comentario de Sara Orradre, pues sí, ¿por qué no decirlo? Yo creo que hay que decir cosas para contribuir al relato, al de verdad, con el dato. Y es que, bueno, pues la renta agraria, y eso es así, ha crecido un 11,1% en 2023 con respecto a 2022. Creo que eso es un dato. En los últimos 20 años creo que es un 15%. Creo que es un dato. Tampoco me va a dejar terminar. Creo que es un dato para el optimismo. Y seguimos siendo. Otro dato: las ayudas al lobo han crecido un 38% con respecto a las de 2021. Otro dato que mata su relato. ¿Eso dónde? Eso es La Rioja, señora Orradre. Eso es La Rioja, el 38% más que en 2021. ¿Y nos vamos? ¿Qué quieren los agricultores? Nos vamos. Adiós. Buenas noches.